también a los estudiantes que nos acompañan desde casa. En la clase anterior estudiamos las características de las especies endémicas. Hoy vamos a conocer algunos ejemplos de estas especies. Yo, maestra, yo, por supuesto recuerdo que nos explicó que son especies de animales o plantas que solamente encontramos en un determinado lugar. Mencionó que México tiene gran diversidad de estas especies. Gran parte de la amplia diversidad de especies de México está constituida por especies que solo habitan en nuestro país. Algunas están restringidas a islas o las partes altas de las montañas, otras a ríos, lagos o lagunas, otras a cenotes y cuevas. Y vamos a ver en pantalla y vamos a hacer girar la ruleta y cae en jaguar. En este paisaje de contrastes, se escribe a diario un relato con tintes dramáticos, una historia de lucha y sobrevivencia. Hace muchos años, este territorio tenía un emperador, dueño de la selva y del paisaje. El Señor de la Noche. Los antiguos mayas y aztecas lo admiraron tanto que quisieron parecerse a él, lo veneraron, lo hicieron Dios. Lo incorporaron a sus esculturas, sus máscaras y a sus trajes de guerreros. Así es, el jaguar es el felino de mayor tamaño en América y el tercero en el mundo después del tigre y el león. Se alimenta de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Son nocturnos y raras veces salen durante el día. Y giramos la ruleta. Vamos a observar. ¿Estás nerviosa, Len? ¿Qué va a caer? Y cayó en la vaquita marina. La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo. Es un animalito de ese tamaño más o menos. Apenas alcanza el 1,5 metros de longitud. Su peso no supera los 60 kilogramos. Su pariente más cercano es la marsopa común, una especie que habita en el Atlántico. La vaquita marina cuenta con rasgos que la distinguen. Tiene manchas negras alrededor de sus ojos y una coloración oscura que bordea sus labios. Estas características le dan un rostro carismático, como si llevara siempre una sonrisa. Su aleta dorsal es más alta y curvada que la de su pariente del Atlántico. Lejos de las descripciones morfológicas, se sabe muy poco de ella. En 1993, 35 años después de que se conociera la existencia de la vaquita marina, se estimó que había 224 en las aguas del Alto Golfo de California. Un número crítico para cualquier organismo exclusivo de una región. 5 años después, en el verano de 1997, a través de una investigación conjunta entre México y Estados Unidos, se calculó su población en 567 ejemplares. Hoy en día, se cree que no existen más de 100. Desafortunadamente, la vaquita marina es una especie que está en peligro de extinción. En pantalla aparece la ruleta de especies endémicas. La giramos y cae en el maguey. En la mitología nahua, Mayagüel es la deidad prehispánica identificada con el maguey. Es representada con múltiples senos. 400 dice quien los ha contado, porque es una planta extraordinariamente fértil. Son plantas que también en México se conocen como agaves, que es un nombre genérico, científico, que se ha popularizado durante las últimas 2 décadas. Y también a estas plantas se le conoce como mezcales en el norte del país. Maguey es una palabra que trajeron los españoles de las islas del Caribe, es una palabra taína.
Y en México, más bien según las diferentes etnias que pueblan nuestro territorio, se conocían con diferentes nombres. Cuenta la leyenda que estaban los dioses mexicas compadeciendo a los hombres al ver que tenían comida y sustento, pero nada que les alegrara el corazón o les hiciera bailar y cantar. Después de una larga disertación, Quetzalcóatl recordó a Mayahuel, quien además de su belleza poseía una planta mágica que no solo otorgaría alegría a los hombres, sino también techo, comida y algo más. La convenció para que bajase a la tierra. Convertidos en las ramas de un árbol bifurcado, Quetzalcóatl y Mayahuel terminan enamorados. La abuela de Mayahuel, enojada, la despedaza y ordena a las otras diosas devorar los trozos de la rama virgen. Quetzalcóatl entierra los restos de su amada y de ese acto de amor nace el árbol de las maravillas, el maguey. Desde entonces, al raspar su tronco, fluye ese dulce y refrescante líquido llamado aguamiel. Si recuperáramos del pasado remoto todos sus usos, nos sorprenderíamos. Consta en los códices laúd, florentino y mendocino, una larguísima tradición de su cultivo en Mesoamérica, principalmente en México. 25 siglos de una cultura en la que las más variadas civilizaciones han aprovechado sus diferentes partes. Con ellas hacían hilos, agujas, calzado y papel. Sus gruesas hojas también eran utilizadas para construir cercas y techos para casas. Pero lo que lo hace aún más especial es el líquido vital que corre por sus venas y que da origen a la materia básica que después se transformará en tequila, mezcal o pulque. Recordemos que la biodiversidad se refiere a esa gran diversidad de seres vivos. Caen ajolote. El ajolote es endémico de la Ciudad de México. Así es un anfibio mexicano específicamente endémico de la alcaldía de Xochimilco. ¡Wow! Vamos a ver el siguiente video para conocerlo. Sí. Creo que sería importante que habláramos de qué es un ajolote, cómo es un ajolote, porque a lo mejor lo hemos escuchado mucho, últimamente se ha puesto bastante de moda, pero la verdad es que no lo conocemos a ciencia cierta, todas las características que tiene y lo fantástico que es. Bueno, mucha gente los confunde con lagartijas, creen que se parecen a las lagartijas, en realidad no, son parientes de las ranas y de los sapos, son anfibios. En México tenemos 16 especies que se distribuyen desde la parte centro hacia el norte del país. Y bueno, tenemos como característica principal del ajolote que durante su fase larvaria desarrollan branquias, tienen branquias, parecen como renacuajos. A diferencia de los renacuajos, los ajolotes tienen las branquias por fuera. Y de estas 16 especies, 4 de ellas son neoténicas obligadas. Las otras, tenemos otras 2 que son facultativas, que pueden permanecer en el agua o hacer la metamorfosis a salamandra. Y el resto de las especies forzosamente tienen que pasar por el proceso de metamorfosis para pasar del ambiente acuático al ambiente terrestre ya como salamandras. Siempre se mantienen en ambiente acuático con las características de larva, es decir, tienen las branquias, crecen como adultos, alcanzan un tamaño de adulto y se reproducen, alcanzan la reproducción aún conservando características de su fase larvaria o juvenil. Y aquí, bueno, se ha dado una característica muy particular por las condiciones del ambiente en el que estamos, que esto era prácticamente una cuenca, o sigue siendo una cuenca, en donde la especie creció aislada, ¿no? En lo que es el Valle de México, por eso es la especie endémica de ajolote. Tenemos otras especies alrededor, como en Zempoala o en el ajusco, que es pariente de este ajolote, pero esta es la única especie que hay en la cuenca del Valle de México. ¿Qué? ¿Sabías que los ajolotes pueden regenerar sus extremidades? Sí, estos animales pierden una extremidad, son capaces de regenerar en cuestión de semanas sus huesos, músculos y nervios. ¡Wow!
Y aparece en pantalla nuestra ruleta, gira, y Ale está muy nerviosa por saber cuál es, y es... Cascabel pigmea. Así es. Debe ser una víbora. La cascabel pigmea mexicana es vivípara y usualmente desarrolla su actividad por la mañana o al atardecer. Se alimenta de algunos insectos y lagartijas. Se le puede encontrar en estados del centro del país. ¡Wow! Y va a caer en... Vamos a ver. ¡El lecho! Muy bien. Este lecho lo podemos encontrar en lugares tan diversos como troncos de árboles, a la orilla de las carreteras y caminos, en muros de piedra húmedos y en los bosques y selvas, su hábitat natural. Ah, yo he visto esas plantas, maestra. Pues en México, al ser un país tan diverso, también tiene una diversidad de especies endémicas. Por ejemplo, hay más de 9.200 especies de magnolias y margaritas, cerca de 2.500 escarabajos, cerca de 1.700 especies de arañas y casi 200 especies de pastos y palmeras. Hemos terminado con especies endémicas de México.